Hola, yo soy una mamá azul, una mamá con hijos con autismo, una mamá con hijos que se encuentran dentro del espectro autista y les voy a contar un poco de mi historia. Mi hijo mayor hace 7 años que recibió su diagnóstico gracias a que el colegio empezó a ver en él dificultades en el aprendizaje y en la sociabilidad. Y nos pidieron que abordáramos el tema a través de un grupo terapéutico, psicólogos y que lo viese el pediatra. Y fue el mismo pediatra el que nos comentó que para él todas las cuestiones que estaba viendo entraban perfectamente en un perfil de una persona con autismo. Fue una palabra difícil, un momento difícil, un momento angustiante y triste, porque no es fácil abordar este tema, esta realidad, y es una novedad y es como hay mucha desinformación, genera miedo. Pero gracias a que pudimos empezar con las evaluaciones, confirmarlo, luego arrancar con las terapias y irlo nosotros también con el equipo que nos ayudó a entenderlo y a escucharlo y a poder aprender a cómo manejar las diferentes situaciones, es que pudimos salir adelante de un montón de momentos que en otras perspectivas distintas no hubiéramos podido lograrlo. También fue gracias a que nosotros ya teníamos la experiencia previa de uno de nuestros hijos respecto a su diagnóstico, que cuando empezamos a notar actitudes raras o no comunes en cuanto a la primera infancia de otro de nuestros hijos, rápidamente pudimos abordar en él las diferentes evaluaciones y ayudarlo con un diagnóstico temprano. No es fácil ser una mamá azul, no es fácil vivir en una casa con chicos con autismo. Hay días buenos y hay días no tan buenos, pero lo importante es siempre llenarse de paciencia, acompañarlos, entender que también para ellos no es fácil este mundo porque ellos lo perciben de un modo diferente. A veces uno puede decir una frase y entenderla perfectamente solo por decirla, y para ellos esa misma expresión significa algo totalmente distinto. Entonces, nos cuidamos mucho sobre cómo decimos las cosas, tratamos de ser lo más específicos posibles. Lo mismo también, somos bastante estructurados en casa porque los chicos con autismo necesitan un orden, necesitan una estructura. Entonces, tenemos en casa una pizarra con horarios, con qué se hace en cada horario. Las tareas están definidas y están esclarecidas para que también puedan tener una dimensión de a quién le toca hacer qué y en qué momento. Y como todo, hay que acompañar desde el amor, desde esa fraternidad de padres, entendiendo que a veces les es incluso para ellos más fácil algo y a veces no tanto. Y lo más importante es siempre confiar en ellos, confiar en que pueden un poco más de lo que nosotros como padres creemos, porque lo que lamentablemente genera este diagnóstico es que uno crea que ellos no van a poder lograrlo todo. Y es increíble cómo uno se termina sorprendiendo que logran más de lo que uno espera. Uno de mis hijos, desde que tiene 7 años, que dice que él va a ser ingeniero en robótica. Y le hemos conseguido esos robots que se arman con paneles solares y los arma, pero increíbles, e incluso los retransforma y arma otras cosas diferentes. Y el otro tiene como intereses recurrentes todo lo que son las maquinarias y el cuerpo humano, y te puede explicar sobre las diferentes partes del cuerpo teniendo solo 5 años. Y te habla sobre los huesos, las formas, las capas de los músculos y demás.
ellos son muy inteligentes en las cosas que les gustan, en las cosas que ellos mismos se dan cuenta que son capaces. Obviamente tiene sus otras dificultades, pero gracias a que uno lo acompaña con las terapias cognitivas conductuales, con la terapia ocupacional, con de habilidades sociales, si lo necesita con fonoaudiología, con la psicopedagogía, con las diferentes terapias de un equipo terapéutico, es increíble cómo ellos pueden acortar las brechas de distancias y ser cada día mejores personas ellos y nosotros también. Pero lo más importante es entenderlos, es escucharlos, acompañarlos y saber que a veces ellos van a estar bien y a veces van a necesitar un poco más de uno.